en Redexis pues llevo toda la parte de inteligencia artificial y sobre todo de machine learning, ¿vale? Entonces la idea de hoy es daros en 10 minutos, que no vamos a profundizar nada, pero daros una visión sobre lo que es la inteligencia artificial, porque creo que es una palabra que escuchamos a menudo, pero definirlo todavía sigue bastante complicado, y ver en el caso del sector energético pues dónde estamos y dónde va un poco todo esto, ¿vale? Os invito, por cierto, que me agreguéis en LinkedIn y si tenéis ya preguntas y todo esto, pues yo encantado de estar en contacto con vosotros. La inteligencia artificial, pues la inteligencia hay dos palabras. La inteligencia, ¿qué es la inteligencia? Pues lo que ponemos aquí es la capacidad cognitiva y analítica de analizar situaciones y tomar decisiones. Y básicamente es lo que pretendemos con la inteligencia artificial. Emular lo que sabemos hacer nosotros de manera nativa a través de, bueno, en este caso algoritmos, computadoras, datos, para una toma de decisión lo más ágil posible y lo más consistente posible. Entonces, esto ya lo veremos. Hay 4 grandes temas aquí: la percepción, el análisis, la actuación y el aprendizaje. Lo que sabemos todos. Si percibimos que el horno es caliente, sabemos que nos vamos a quemar. Analizamos que el calor significa el dolor. Actuamos, quitamos el dedo y aprendemos que la próxima vez no vamos a tocar el horno. Es un círculo así de aprendizaje y es lo que pretendemos hacer con las máquinas. De ahí que vamos a ver la parte predominante del machine learning en la inteligencia artificial. Hay que ser también sincero, cuando hablamos de inteligencia artificial estamos todavía muy lejos de estos robots que nos van a reemplazar. Ya veremos lo que nos reserva el futuro, pero no os preocupéis, todavía tenemos años por delante donde las máquinas no nos van a reemplazar del todo. Ya reemplazarán seguramente trabajos estructurados, pero para trabajos no estructurados todavía ya queda un tiempo antes de que las máquinas sepan hacerlo bien. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es importante entender que el 90% de la inteligencia artificial es lo que llamamos machine learning, el aprendizaje automático a través de máquinas. Cuando hablamos de eso, el 90% de esto es lo que llamamos data science, la ciencia del dato, ceros y unos, que procesamos de manera algorítmica con estadísticas, básicamente. Son matemáticas lo que hay detrás de esto. Y cuando hablamos de data science, el 90% es la ingesta y la limpieza de datos. No nos engañemos, gran parte de la inteligencia artificial es limpiar datos. Pero suena menos interesante y yo desde luego en mi tarjeta de visita prefiero que ponga director de inteligencia artificial antes que director de limpieza de datos. Aunque nos pasamos gran parte del tiempo recorriendo datos y limpiando estos datos. Porque un procesamiento algorítmico en base a datos que son erróneos, falsos o que nos van a llevar a una falsa decisión, pues no, obviamente es tiempo perdido. Entonces, el primer punto es limpiar los datos. Aquí hay muchísimos datos. En el sector energético, después de la banca, seguros, retail, automóvil, creo que es el 4º sector donde más datos procesamos. Obviamente tenemos datos de consumo, por ejemplo, datos de facturación y muchísimos más datos personales, que obviamente ahora es más complicado de procesar, pero que intentamos usar en la medida de lo posible. Entonces, lo que os comentaba, simplemente para que entendáis un poco el camino de qué es la inteligencia artificial y cómo lo implementamos. Ponemos datos crudos, que son simplemente ceros y unos, lo ponemos en lo que llamamos un lago de datos, donde vamos a volcar todo. Luego le implementamos un modelo de datos, esto para transformar estos datos en información. Empezamos a calificar, etiquetar un poco lo que van a ser los datos. Y un gran trabajo de limpieza también, lo que comentaba antes. Luego vamos a hacer con Big Data un trabajo más previo de conocimiento, un preanálisis, un exploratorio de los datos. Vamos a ver un poco qué hay dentro de todo esto, para luego sacar los insights, estas pepitas. El valor del dato está aquí. ¿Qué podemos sacar de todo este océano de datos que hemos limpiado, preparado, preprocesado, explorado? Pues ya empezamos a ver pinceladas de cosas que nos podrían interesar. Y el gran valor, obviamente, de la inteligencia artificial es relacionar estos acontecimientos o insights, como llamamos aquí. 4 grandes aspectos, lo que os comentaba. La percepción lleva al análisis, el análisis lleva a la actuación o interacción, y luego el aprendizaje, obviamente. Y eso luego vuelve a condicionar la percepción y otra vez el análisis, etc. Entonces, en inteligencia artificial, no todo es inteligencia artificial pura y dura, pero esos son campos que aplican en estos grandes aspectos. En cuanto a percepción, pues
Ya lo veremos con Elise, que son especialistas en esto, de todo el procesamiento del lenguaje natural. Claro que estás aquí tú y ya nos lo contarás más en detalle. Es fascinante cómo las máquinas nos escuchan, cómo saben leer, cómo nos pueden hablar. Y eso yo creo que es una parte fascinante de la inteligencia artificial, que una máquina sepa relacionarse con un humano y al revés. Toda la sensorización del entorno, eso ya muy importante, en el sector energético ya es un tema también de mucho calado. La visión de ordenadores, que sepamos reconocer movimientos, objetos, formas, textos, y eso nos sirve también. La parte de análisis, bueno, es muy extensa, pero aquí es lo que hemos comentado antes, el data science, la ciencia de datos, procesamiento estadístico de los datos, el machine learning que vamos a ver ahí. La parte de actuar o interactuar, pues es todo la parte de comunicación que vuelve también ahí de manifiesto con los asistentes virtuales, cómo hablamos también con las máquinas y cómo podemos relacionarnos con ellos. La parte de automatización, la automatización cognitiva, habéis oído hablar de RPA, supongo, ¿no? De Robotic Process Automation. Una automatización de procesos, pues ahora lo hacemos de manera cognitiva, aplicándole machine learning a esto y pudiendo relacionarnos ahora con un proceso de manera mucho más amena, hablando también con los sistemas que hay detrás. Todo un tema de coordinación y un tema de información. Y la parte de aprendizaje, donde igualmente si nos queda tiempo indagar un poco más, ¿qué es el aprendizaje? El machine learning es un aprendizaje supervisado, no supervisado o de refuerzo. Son tres grandes tipos de aprendizaje. Básicamente, si tenemos datos, estamos en los dos primeros. Si tenemos datos etiquetados, es decir, que sabemos cuál va a ser el resultado y queremos que la máquina sepa reconocer este resultado, es lo que hacemos con los niños, es un gato, es un coche y les vamos a aprender a reconocer un resultado final. Es un aprendizaje supervisado, porque el humano supervisa a la máquina, ¿vale? Si tenemos datos, pero que no son estructurados, que no sabemos muy bien lo que vamos a encontrar, pues es un aprendizaje no supervisado. Básicamente, le damos palas de datos ahí a la máquina y a ver si ella misma encuentra algún patrón y nos diga un poco lo que podemos ver dentro de esto. Y si no tenemos datos, pues también podemos hacer un aprendizaje ex nihilo, así sin datos, un aprendizaje de refuerzo. Y la máquina se va a entrenar a ella misma y, digamos, va a encontrar patrones y lógicas en base a una ausencia de datos que le podríamos proveer de antemano. Y este famoso deep learning, que creo que eso ahí no se escapará porque es un tema muy interesante, pero que merece una ponencia en sí, es el aprendizaje profundo. Si anteriormente, ya lo que comentaba, es un procesamiento estadístico de datos, el deep learning, él trabaja por capas jerárquicas a nivel de abstracción del dato. Es decir, que, por ejemplo, para analizar una imagen, no vamos a encontrar una fórmula matemática que analice la imagen. Tenemos que analizar segmentos de la imagen, luego recomponer estos segmentos en segmentos más grandes o más pequeños, según cómo lo hacemos, y así sucesivamente, por capas de análisis, ¿vale? Y siempre hay matemáticas detrás, siempre hay un poco ceros y unos, pero en este caso es un aprendizaje diferente. Lo llamamos deep learning porque se supone que es una red neuronal artificial, pero todavía estamos muy lejos, repito, del aprendizaje que nosotros hacemos de manera innata con nuestro cerebro. 4 grandes categorías en el sector energético, lo que trabajamos, el machine learning que hemos comentado antes, obviamente, que os voy a dar unos ejemplos de lo que estamos haciendo. Toda la parte de NLP, que también nos interesa muchísimo para asistentes virtuales, para aliviar un poco toda la relación con el centro de atención telefónica, que recibimos muchas llamadas y hay muchas tareas que ya podríamos procesar a través de asistentes virtuales o de cara a clientes, pero en interno también, lo que os comentaba, interactuando con procesos, podemos ya nosotros, incluso los empleados, interactuar con los sistemas sin pasar por una query SQL o sin pasar, digamos, por más sistemas. La parte de robótica, eso es muy interesante en el ámbito del mantenimiento, el mantenimiento remoto, el mantenimiento predictivo, todo el tema del IoT y la 5G que va a llegar, pues nos va a dar un auge también bastante consecuente a nivel de mantenimiento. La automatización cognitiva que os comentaba a través de asistentes virtuales, OCRs, que es una captura, por ejemplo, una factura, pues le sacamos una foto y se envía el PDF directamente, el PDF se lee automáticamente desde el sistema, se reenvía la información en el sistema y se envía una confirmación a través de un asistente virtual, por ejemplo, en el WhatsApp, lectura recibida. Y entonces todo se hace de manera automática. La relación, la lectura de los datos, la nutrir de los sistemas, etcétera, etcétera.
Entonces, unos casos que estamos trabajando, no solo en Redexis, pero en el sector energético en general, hablando así con compañeros de otras empresas dentro del sector energético, creo que todos tenemos un poco las mismas metas actualmente. Un enfoque cognitivo. Es muy importante, bueno, siempre lo ha sido, pero conocer a nuestros clientes, conocer a nuestros usuarios, conocer a nuestros empleados. El conocimiento es muy importante para cualquier empresa, obviamente, para la toma de decisión, para orientar la estrategia futura, etc. Entonces, más que nada, procesar datos más relevantes para mejorar servicios, optimizar las operaciones y maximizar la rentabilidad, porque obviamente no somos ONGs, somos empresas y hay que maximizar también la rentabilidad detrás de todo esto. Os he puesto unos ejemplos, pero hay muchos más. Estos son grandes familias de algoritmos que implementamos en el sector energético actualmente. Modelos de propensión, la propensión siempre creo que es el primer paso más asequible a nivel de inteligencia artificial y machine learning, porque es la propensión, por ejemplo, a la contratación, al fraude, al churn, es decir, una probabilidad de que contratemos un servicio, una probabilidad a que alguien cometa un fraude, una probabilidad a que alguien se dé de baja, y para eso siempre tenemos históricos generalmente en los CRMs. Entonces, es un primer paso bastante fácil, entre comillas, porque ya tenemos muchos datos de clientes y demás. La propensión, repito, es la probabilidad a contratar algo, la probabilidad a darse de baja, la probabilidad a cometer fraude, etc. Luego tenemos otra familia, modelos y algoritmos de optimización. Aquí, en el sector energético, tenemos mucho CAPEX, mucha infraestructura. Entonces, lo que queremos, por ejemplo, es un algoritmo capaz de diseñar cuál es el recorrido óptimo de una tubería, de un pipeline, de una línea eléctrica, etc. Entonces, en función no solo del terreno, de los clientes que tenemos, de los clientes potenciales que podríamos haber visto previamente con modelo de propensión, cuál es el recorrido óptimo para maximizar, digamos, la cobertura de clientes y de usuarios, al mismo tiempo que minimizamos el gasto de inversión para hacer eso. Entonces es optimizar el ratio entre lo que voy a ganar y lo que voy a gastar, ¿vale? En cualquier punto, y diseñamos un algoritmo capaz de darnos el recorrido óptimo de todo esto. Muy, muy interesante. A nivel de inspecciones, pues tenemos modelos de optimización de dispatching de rutas. Si tengo 1000 clientes y 1000 inspecciones, ¿cuál es el calendario más óptimo en función de las disponibilidades de las contratas, de las disponibilidades de las personas, del tráfico de la mañana? No vayas a hacer una inspección en el centro de Madrid a las 9 lunes por la mañana, que es un caos. Intenta planificarlo a las 10:30. Si ya tienes una a las 10:30 aquí, intenta planificar otra que está aquí a 500 metros, en vez de hacerlo lo mismo la semana después. Bueno, todo un sistema de optimización de dispatching también a nivel de inspecciones. Modelos de mantenimiento, aquí procesamos imágenes de satélites, por ejemplo. En el caso de Redexis tenemos creo que 12.000 kilómetros de infraestructura, es una cifra consistente, 12.000 kilómetros de infraestructura solo en España. Entonces está claro que cada día no podemos patear todos los 12.000 kilómetros para ver si todo está bien. Lo que hacemos es procesar imágenes de satélites para ver un poco la visión macro y si no hay un desprendimiento de tierra, si hay una parte de la tubería que está al descubierto, si un polígono no está creciendo demasiado y que antes estaba 1 kilómetro, ahora está a solo 200 metros y empieza a ser peligroso. Bueno, estamos haciendo procesamiento de imágenes en este caso para ver un poco cómo va el estado de la red. Integridad de la red, tenemos muchísima preocupación en cuanto a la protección catódica, que es la corrosión. Obviamente todo lo que está enterrado hay un riesgo de corrosión, y toda la infraestructura que está enterrada pues la tenemos con protección catódica y medimos de manera predictiva cuál podría ser el estado de corrosión de todos estos elementos. Y tenemos muchísimas más cosas. Después del enfoque cognitivo hay una gran preocupación por estar conectado, ¿eh? Incluso a nivel individual, personal, todos los que estamos más o menos conectados con redes sociales, con teléfonos, con nuestros amigos, familias, compañeros de trabajo. Incluso ahora las herramientas son cada vez más colaborativas. Las empresas quieren ser también muy conectadas, ¿eh? Para mejorar la relación con los clientes, usuarios, técnicos, los partners, y por medio de nuevas interacciones tecnológicas. Lo que os pongo aquí, asistentes virtuales, esta famosa automatización cognitiva, el dispatching y la movilidad de inspecciones como lo hemos visto, y el tema de smart meters, que nos permite remontar datos de consumo casi en tiempo real, ¿vale? Entonces, todo esto es un enfoque de conectarnos y no ser un actor un poco así desconectado de su entorno. La conexión obviamente nos remonta datos también, ¿eh? Es una preocupación
que va creciendo, tener cada vez más datos. Un entorno abierto, queremos aprovechar datos, competencias externas, porque obviamente tenemos un buen conocimiento experto en casa, pero hay muchísimo más ahí fuera. Por ejemplo, yo estoy usando técnicas que he visto con Airbus, que he visto con Orange, que he visto con Loewe, en el retail, en la aeronáutica, incluso en el banco, con Mapfre, que hemos visto antes. Hay muchísimo saber y buenas prácticas que podemos aplicar de otros sectores. Y eso es interesante porque Machine Learning, inteligencia artificial, obviamente requiere un entendimiento, un conocimiento del sector, pero es muy interesante ver lo que existe en otros sectores. Los modelos de propensión, por ejemplo, claramente vienen de la automoción, del retail. Modelos de mantenimiento, pues Airbus, Renault, son muy buenos en todo esto a nivel de mantenimiento predictivo, cómo hacen las cosas. Entonces vemos un poco otras buenas prácticas que intentamos aplicar en el sector energético. Aquí enriquecemos las bases de datos, es muy interesante conocer cada vez más los usuarios, los clientes, y hay otras empresas que tienen datos. Orange, por ejemplo, hemos comprado datos de Orange, datos de movilidad, para saber un poco cómo se desplaza la gente, a qué hora va al trabajo, dónde viven, y entonces nos permite, no os preocupéis, no sabemos de manera individual, por tema de GDPR, ya sabéis, que los datos tienen que ser anónimos y agregados. Anónimos es que no sabemos quién es la persona, y agregados además nos lo pasan por paquete de 5, 10, 20 o 30. Entonces perdemos la noción de individuo, pero nosotros con grandes volúmenes nos sirve para tener patrones de todos modos. Entonces no os preocupéis, cuando hablamos de datos personales, al final no sabemos muy bien quién es quién detrás de esto. Pero es verdad que enriquecemos con datos de otras empresas, de otros sectores, para tener una visión más transversal de al final quién es nuestro cliente, pues es cliente de otra empresa y con los datos de otra empresa podemos entenderlo mejor. La monetización de datos, eso es un tema interesante. Empezamos a monetizar los datos. Como yo compro datos de otra empresa, pues también vamos a ver si podemos vender parte de los datos nuestros o de los modelos que tenemos en casa. Blockchain, el tema de prosumer, microtransacciones, eso es muy interesante en el sector energético porque cada vez más vamos a ver que hay menos diferencia entre alguien que consuma y alguien que produce. Y con las placas fotovoltaicas, por ejemplo, una persona puede producir su energía. Y si produce su energía y que no lo consume todo, ¿podría vender el excedente de energía que produce? Pues sí. Entonces, ¿cómo vamos a medir lo que inyecta en la red esa persona? ¿A quién lo vende? ¿Cómo lo vende? Una persona, por ejemplo, con los postes eléctricos de coches de movilidad. Una persona con su placa podría perfectamente vender parte de esa electricidad en un poste que pone delante de su casa, y si hay alguien que quiere reposar su coche eléctrico con este poste, sería posible también. Entonces, el sector energético se tiene que reinventar y vamos a ver cómo integrar todos estos nuevos elementos en una red más conectada, más abierta. Y el último es el técnico o el humano aumentado. Vamos a ver cómo a través de realidad aumentada, como el computer vision, como todo el tema del nuevo IoT, nos ayuda a tener técnicos cada vez más capaces de tomar decisiones aumentadas. Bueno, se ponen las gafas o con la tablet, ven la tubería que está enterrada y la ven sin tener que picar, porque saben exactamente dónde está. Entonces vamos a tener varias ayudas en este campo también. Y simplemente eso lo del Machine Learning que os comentaba, pero ya lo hemos comentado antes. Así que muchas gracias y estamos en contacto si queréis.